de Prensa con Gustavo Alegret. Trump llama a la unidad durante su primer discurso frente a un Congreso controlado por los demócratas. ¿Hay espacio para los consensos en medio de la polarización? El Papa Francisco admite acoso sexual histórico a monjas en la Iglesia Católica. Más allá de condenar, ¿qué hará el Vaticano? ¿Debe el sumo pontífice ser mediador en la crisis venezolana? El Premio Nobel de Paz y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, es denunciado por acoso sexual. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis en nuestra mesa de trabajo, en este Club de Prensa, como les decíamos, que les invitamos a que nos acompañen. Hoy lo vamos a hacer con quienes ya están en este estudio de Washington, de NTN 24, el Canal de las Américas, con José López Zamorano, que es periodista mexicano. Pepe, buenos días. Buenos días. Con Antonio de la Cruz, analista político, experto en cuestiones económicas y particularmente energéticas. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por acompañarnos también. Y con Pablo Pardo, corresponsal del diario español El Mundo. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Les pido una primera valoración de lo que escucharon ayer, de las sensaciones que les produjo ese, por un lado, llamado a la unidad, a superar las diferencias para buscar el bien común, pero al mismo tiempo Donald Trump insistiendo en sus políticas, subrayando las bondades de su agenda económica e insistiendo en que hay que reforzar la frontera sur y reclamando ese muro. Pepe. Bueno, el diccionario define bipolaridad como un desorden causado por o caracterizado por episodios de cambios de modo repentinos entre depresivos y efusivos, ¿no? Al estilo de Trump, no voy a decir que este es un mensaje bipolar, por supuesto que no me atrevería a decir eso, pero cuando vimos estas expresiones que iban de los llamados a la unidad, a los mensajes divisivos, de los llamados a la conciliación, a un tono vengativo, las similitudes entre ese comportamiento y la definición clásica son espeluznantes, de verdad, verdaderamente, ¿no? Yo creo que el presidente nuevamente intentó hacer, como lo ha hecho en varias ocasiones, tratar de complacer a todos y, en mi opinión, no complació a nadie, ¿no? Nuevamente vimos el regreso a los viejos temas divisivos de la campaña, el tema de llevar al foro, a este magno escenario del mensaje del Estado de la Unión a una familia que fue víctima de un crimen cometido por un inmigrante indocumentado, nuevamente para crear esta exageración de que la inmigración indocumentada está asociada con la criminalidad, cuando todos sabemos que estadísticamente los inmigrantes indocumentados en este país cometen crímenes en tasas inferiores a las personas que nacieron en los Estados Unidos. También de la misma manera empezó a tocar el tema de las investigaciones, básicamente hizo un llamado a la docilidad del Congreso, les dijo, va a haber paz si hay concordia y no hay investigaciones, pero si continúan las investigaciones va a haber guerra. Esto obviamente en el contexto de lo que se espera sea ya la etapa final de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre el caso de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y también por el hecho de que con este control demócrata de la Cámara de Representantes, pues ya tenemos la posibilidad de nuevas investigaciones sobre el tema. Evidentemente, como bien dices, Gustavo, hubo elementos de conciliación. Los que estuvimos siguiendo este informe nos dimos cuenta, por ejemplo, que hubo un raro gesto de unidad cuando el presidente se refirió, por ejemplo, a la reforma del sistema de justicia criminal, sumamente importante. Hay demasiada desproporción de minorías en las cárceles de este país por delitos asociados con drogas no violentos que deberían probablemente tener la oportunidad de salir y reconstituir sus vidas. Le aplaudieron también con este llamado que hizo a combatir el cáncer infantil, muy importante, y esta meta que se fijó de erradicar el HIV, el virus que provoca el SIDA, en un lapso de 10 años. Todos son temas muy importantes. También hizo un llamado al Congreso a la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como sabemos, ya fue firmado, falta la ratificación, un tema muy importante para dar este clima de certidumbre a la inversión en América del Norte. Sin embargo, me parece que el regreso al tema de la migración, que fue el contexto de todo este mensaje, porque hay que recordar que fue un mensaje que fue pospuesto en una semana por estas escaramuzas políticas entre los dos partidos, que fue lo que provocó el cierre del gobierno federal y que hasta el momento todavía mantiene en vilo no solamente al gobierno y a la clase política, sino a la propia economía de Estados Unidos ante la posibilidad de que se repita el 15 de febrero. Yo no vi ningún elemento que permita pensar que hay un camino a la reconciliación, porque sabemos que una de las posibilidades era precisamente tratar de buscar algún tipo de negociación con el tema migratorio para la seguridad fronteriza. No lo vimos.
Vimos la reiteración del tema de construir ahora muros con barreras, con barrotes de acero, la idea de que esto se va a mantener como una prioridad. No trajo a colación el tema de la declaratoria de emergencia nacional, aunque por su cuenta de Twitter sigue insistiendo. Así que yo creo que fue en sumario una colección de exageraciones, mentiras a medias verdades. Y sí, un tono más mesurado, un tono más conciliatorio, pero que por desgracia no vino acompañado de una propuesta de sustancia que permita prever que va a haber un acuerdo político sobre migración, sobre seguridad en el corto plazo. Sí, Gustavo, yo lo veo como que esta es la visión para el 2020, que es la elección. ¿Okay? Entonces él no dice nada nuevo, va sobre el mismo discurso, como lo señala Pepe. Y recordemos que ese discurso es el que lo hace perder la midterm election. Entonces, realmente no provoca un cambio para lo que él está apuntalándose, porque insiste en los mismos temas que insistió antes. O sea, hace un llamado discordante a la unidad, yo lo clasifico en 5 puntos, una convocatoria para construir un muro, pero sin demanda. En esta vez no lo demanda, lo propone y busca una convocatoria. Vuelve a hablar sobre el retiro de las tropas de Afganistán y Siria, ¿verdad? Hace un área de compromiso que hablamos que es la infraestructura y las medicinas, va a buscar un poco rebajar las cosas, el costo de las drogas. Y habla también, si vemos al final cuando él menciona a Venezuela, lo que hace es una referencia para atacar al Partido Demócrata, el ala izquierdista, y dice, ese socialismo no va a existir en Estados Unidos. Utiliza a Venezuela como un ejemplo de lo que es el socialismo para atacar al ala, ¿verdad?, izquierdista del Partido Demócrata. Y a la final hubo un elemento que me gustó, que me llamó la atención, que son las mujeres vestidas de blanco. Era un mensaje que las mujeres hay una presencia fuerte hoy en el Congreso, ¿verdad?, americano, cuando todas se vistieron de blanco, incluyendo a la señora Pelosi. Y ahí el presidente les dio motivo para la algarabía y el aplauso cuando reconoció la alta presencia de mujeres, probablemente nunca antes en la historia del parlamentarismo estadounidense, como lo es en este periodo, en este tiempo, en esta legislatura. Bueno, o sea, él trató de atribuirse el hecho de que haya más mujeres que nunca en el Congreso a su propia gestión. Lo que se le olvidó decir es que si hay más mujeres en el Congreso que nunca es porque están en la oposición, no en el Partido Republicano. De esa parte Donald Trump se olvidó. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que Donald Trump ha llegado por primera vez a un discurso sobre el Estado de la Unión. Este es el segundo, aunque en la práctica sea el tercero, vamos, pero oficialmente es el segundo, con una sensación de claro debilitamiento. No podemos olvidar que las elecciones de noviembre fueron, o sea, la mayor victoria que un partido político ha tenido en Estados Unidos en unas elecciones de este tipo, de medio mandato, desde 1974, en 44 años. Y la anterior fue mayor victoria, la del 74, porque fue justo después del Watergate. Y el presidente Nixon había tenido que dimitir y los demócratas ganaron todavía más. Ha venido después de las 5 semanas de cierre de la administración, en las cuales claramente el apoyo a Trump en el Senado, entre sus propios senadores, se debilitó. Sí. Entonces, Trump ha venido después de que el Senado aprobara una resolución que no tiene efectos prácticos, pero los propios republicanos pidiendo que no se retiren a los soldados de Siria y de Afganistán. Entonces, digamos que Trump, yo creo que por primera vez tuvo que ceder un poco. Y tuvo que ceder fundamentalmente, y en esto es en lo que estoy de acuerdo con los demás miembros del debate, en la cuestión retórica. Es decir, de nada sirve hacer un llamamiento a la unidad, de nada sirve decir que hay que escoger la grandeza, etcétera, recordar el desembarco en Normandía, la llegada del hombre a la luna, etcétera, si a continuación lo que está diciendo es, bueno, el muro se va a hacer, los inmigrantes ilegales son unos asesinos, porque es lo que viene a decir, es una política muy nazi, ¿no? Esto de sacar a unos inmigrantes ahí. Entonces, claramente es la misma política con una retórica menos agresiva. Es una retórica muy mussoliniana en el sentido de el pueblo, yo soy el pueblo, más o menos vino a repetirlo una y otra vez, pero en general no hay ningún cambio. Citar a Venezuela sí, pero citar a Venezuela para acusar más o menos a los demócratas y sobre todo a los demócratas más jóvenes de estar en la misma línea de pensamiento que Nicolás Maduro, lo que creo que no es el caso. Y en cuanto, bueno, simplemente ya para terminar, pensemos a quién estaba dirigiendo el discurso Donald Trump. Estaba dirigiendo el discurso a Nancy, la de los graves crímenes, al loco de Bernie,
a el pequeño Marco, a Ted el mentiroso. Es decir, ha insultado a todos. Ahora mismo quiere dialogar. Bueno, pues no sé, yo si quisiera dialogar con alguien no me pasaría 2 años y medio insultándolo. Sí, definitivamente. O sea, hay una contradicción flagrante que tiene que ver entre la forma y la sustancia, ¿no? Yo creo que los demócratas habrían esperado, ¿no? Habrían esperado la posibilidad de que este mensaje del Estado de la Unión fuera una síntesis de las lecciones que se aprendieron después de 35 días de cierre. Es decir, que ya existe un contrapeso en Washington y ese contrapeso es la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y que el presidente no puede continuar tratando de lograr gobernabilidad sobre la base de esta arrolladora retórica donde se basa justamente en hostilizar a su contrincante, a su rival político. Si una lección se pudo haber aprendido es que, número uno, no puedes poner temas importantes de seguridad económica, laboral, nacional, como rehenes de tu muro o de tus promesas de campaña y por lo tanto tienes que hacer un esfuerzo real, verdadero, para tratar de llegar a acercar los puntos con quien es un rival ahora sí de peso porque va a dominar el legislativo por lo menos durante los siguientes 2 años, que es justamente la recta final hacia tu reelección. Vimos, obviamente, que no se aprendió esa lección, como decíamos inicialmente, trata de llegar a su base conservadora retóricamente, pero al mismo tiempo no hace ninguna oferta concreta para poder acercarse a esa mayoría demócrata. Por lo tanto, nuevamente me parece que estamos viendo una fórmula para el estancamiento político. Antonio, hubo una esperada, pero en mi opinión decepcionante, porque no aportó más referencia a Venezuela. Creo que fue la única referencia a América Latina y simplemente repitió, no sé si era 1 o 2 frases diciendo reconocemos a Juan Guaidó frente a la tiranía de Nicolás Maduro. Nada nuevo, irrelevante que lo diga en el contexto en el que lo dijo, pero tal vez algunos esperaban un poco, alguna idea un poquito más elaborada. Sí, porque recordemos que estamos ahorita en el proceso de lo que se habla de que vaya a Venezuela la ayuda humanitaria. Entonces él pudo haber elaborado un poco más en esa línea que se espera para fortalecer lo que Juan Guaidó llama la ruta hacia la democratización de Venezuela, que es quitar la usurpación, el gobierno de transición y elecciones democráticas. Y en ese camino él colocó que es necesario, el próximo paso es la ayuda humanitaria. Y en eso no hizo referencia cuando realmente Estados Unidos está muy preparado y está embarcado en la ayuda que va a hacer a través de la agencia de la USAID. ¿Okay? Entonces, eso no lo mencionó. Y hubiese sido muy importante si le hubiera dado un toque en ese sentido, ¿no? Pero hay una cosa que yo quisiera tocar, que es que él ayer hizo otra vez alarde de su gran impacto económico que hizo su gestión, ¿verdad? Que estamos en un ciclo. Y realmente se habla que el próximo año va a haber recesión. Entonces, él va a entrar en el 20 con un proceso de recesión en donde va a tener que tragarse esas palabras porque no estamos ¿Por qué va a haber recesión el año que viene? ¿O este año y el toda que la viene? lucha con China, ¿verdad? En las tarifas ha venido contrayendo las relaciones comerciales y eso va a crear un impacto en el Producto Interno Bruto. Entonces, toda esa parte que él ha venido trabajando en la economía, también con la Comunidad Europea, le va a traer consecuencias internas y eso va a contraer la economía en Estados Unidos. Yo no sé si va a haber recesión, pero lo que está claro es que la economía de Estados Unidos se está desacelerando porque Trump le dio como un empujón, lo que muchas veces se denomina, que lo creó una persona de un think tank de aquí de Washington, el director del Peterson Institute, que fue además uno de los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, le ha creado como una especie de subida de azúcar a la economía de Estados Unidos con las bajadas de impuestos del año pasado a las empresas. En la medida en la que esta subida de azúcar se está diluyendo, digamos, se está pasando, la economía vuelve a su crecimiento potencial, etc. Estados Unidos lleva además con una expansión muy larga. En el mes de junio va a ser la expansión más larga de la historia y evidentemente la gran obsesión de Donald Trump ahora mismo va a ser tratar de mantener la economía creciendo al ritmo al que sea. Es decir, una cosa de la cual Donald Trump no habló en su discurso, una cosa de la cual los republicanos no hablan cuando están en la Casa Blanca, y ya lo hemos comentado aquí, ni en el Congreso, y que cuando están los demócratas les dan lipotimias, les dan ataques de histeria, les dan sofoquinas, es con el déficit de Estados Unidos. Donald Trump ha disparado el déficit de Estados Unidos. Ayer o anteayer creo que el Tesoro de Estados Unidos decía que va a sacar un trillón de dólares en deuda, creo que en este trimestre o en este semestre, no me acuerdo. Son cifras absolutamente monstruosas, sobre todo porque
no tanto porque, bueno, creen un problema fiscal a largo plazo, que es lo que ellos dicen, que crean estas cosas, sino porque además esto no se está notando verdaderamente, esta emisión masiva de deuda. Dentro de un mes el Congreso va a tener que votar un nuevo aumento del techo de la deuda. ¿Vosotros acordáis que cuando los republicanos controlaban el Congreso y un demócrata llamado Barack Obama era presidente, los republicanos estuvieron a punto de llevar a Estados Unidos a la suspensión de pagos porque no querían subir el déficit? Con Trump ya se ha subido una vez, se va a subir esta, no va a pasar absolutamente nada. Es como diríamos en España, barra libre, entra y toma lo que quieras y luego ya vendrá otro y lo pagará. Hay que cambiar de asunto. Antes les pido una reflexión sobre el anuncio, que probablemente es la noticia que de ayer pudimos sacar más allá del análisis, pero del contenido del discurso la novedad fue, en mi opinión, dos cosas. Una, la fecha de la reunión, del encuentro que está preparando la Casa Blanca, la administración estadounidense, con el régimen de Corea del Norte, con Kim Jong-un, será en Vietnam los días 27 y 28 de este mes. Y por el otro, anunció que está en negociaciones para avanzar en un proceso de paz en Afganistán. Por cierto, esas conversaciones que ahora mismo se están llevando a cabo en Moscú, en Rusia. Pepe. Sí, definitivamente es importante. Sabemos que el presidente de alguna manera ha exagerado la dimensión de los avances que ha habido con las negociaciones con Kim Jong-un. Lo dejaron muy en claro los jefes de los servicios de inteligencia en su reciente comparecencia en el Congreso. Sin embargo, era muy importante, me parece, para el presidente tratar de vender esta idea, ¿no? De que no solamente está actuando en este escenario local, nacional, domésticamente, también con la exageración de que había creado 5.3 millones de empleos. Sabemos que la cifra es ligeramente menor y comparable, por ejemplo, con la creación de empleos en la era Obama, incluso en la época de los 90, durante la era Clinton, que fue el periodo de bonanza económica más prolongado en la historia moderna de los Estados Unidos. Entonces me parece que en el contexto de estos grandes logros que quería poner la burbuja, el tema de la diplomacia, el tema de las relaciones exteriores, le sirve mucho al presidente para darle esta noción de estadista internacional, de que si bien es verdad que las cosas no están funcionando en casa, le permite a él crear estos contrastes, ¿no? El tema de las negociaciones en Afganistán, el tema del presunto avance significativo con Kim Jong-un, la situación que está, la decisión también importante que confirmó o formalizó de abandonar el tratado de misiles intermedios, ¿no? Por las acciones de Rusia, en el sentido de que está generando una nueva generación de misiles. Me parece que buscaron darle al presidente este contexto global, pero no me parece que el tema de seguridad nacional desde ese punto de vista fue el más importante. Creo que fue mucho más revelador que él colocara como problemas de seguridad nacional inmediatos, clear and present, como dicen los americanos, inmediatos, urgentes, el tema de la invasión de una caravana de personas prácticamente indigentes que vienen a la frontera, lo llamó un slot, ¿no? Un ataque, en lugar de el real problema de inestabilidad que provoca la situación con Rusia, Afganistán, en Siria, en Corea del Norte, y que colocó más que nada como avances en su política exterior. Sí, él como hombre mediático busca posicionar el tema de Kim Jong-un y da la primicia, claro, porque no se sabía. Dice que va a tener el 27 y 28 en Vietnam. Y entonces para poder, pero sí es cierto, dice paralelamente con la caravana que viene, que desplaza 3.000 hombres, creo que fueron, 3.000 hombres en armas para protegerse. Entonces, él ve un gran ataque por una caravana y no ve las amenazas realmente, que son hoy Rusia y la misma Corea del Norte en términos de geoestrategia. Cerramos. Yo creo que la reunión con Kim Jong-un es absolutamente histórica, sin ningún tipo de precedentes, porque después de 50 años, por fin Donald Trump va a ir a Vietnam. Recordemos que él no fue a Vietnam a combatir porque tenía una herida en un pie que le dolía muchísimo. Ahora por fin tenía un juanete. Ahora por fin va a ir a Vietnam. Sí. En cuanto a negociar con los talibán, pues me parece una idea fantástica, una idea perfecta. Los talibán tienen un amplio historial de respetar los acuerdos que han firmado, son pragmáticos, ellos simplemente opinan que las mujeres hay que enterrarlas en casa, tienen debates ideológicos muy interesantes sobre si hay que lapidar a los homosexuales o tirarlos desde azoteas. Me parece que es una negociación fructífera y además llevada a cabo en Rusia, que es un país amigo de Estados Unidos, tiene todas las de ganar. El colmillo de Pablo Pardo en esta mesa de trabajo. Vamos a hacer una primera en este club de prensa de hoy en Washington con nuestros invitados conversando sobre la actualidad. Estábamos pendientes de un encuentro que se ha producido hace pocos minutos entre el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el secretario general Luis Almagro. La diplomacia colombiana y brasileña
están en Washington y ayer tuvieron reuniones en el Departamento de Estado. Esta mañana Carlos Holmes Trujillo se ha reunido con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el llamado que han hecho es el de pedirle a Nicolás Maduro que permita la entrada de ayuda humanitaria, una ayuda humanitaria que está coordinando la comunidad internacional, particularmente la mayoría de los países del Grupo de Lima, Antonio, y que en el fondo tiene la última palabra de si entra o no entra en Venezuela Nicolás Maduro. ¿No es una contradicción? Sí es, porque Venezuela, la crisis de enfermedades y de alimentos es muy fuerte, sobre todo la de medicina es muy fuerte. Ahí los niños se están muriendo, volvieron a las enfermedades tropicales, paludismo, malaria, todas han regresado. Hay un déficit para los pacientes que necesitan hacerse diálisis, para los pacientes con cáncer. Y la comunidad internacional, conjuntamente con el presidente encargado, Juan Guaidó, decidieron colocar esos insumos en Venezuela a través de Colombia. La primera ruta que se estaba hablando era a través de Cúcuta, que es la frontera con los Andes venezolanos, que la ciudad que sigue es San Cristóbal. Resulta que Maduro tomó la decisión de enviar al cabecilla de las bandas de los colectivos a San Cristóbal para evitar que esa ayuda entrara. Entonces lo que está haciendo básicamente ahorita los cancilleres es llamar la atención a Maduro de que por favor deje entrar para no crear una crisis, porque posiblemente pueda ser acompañada, la decisión que se está tomando es si va acompañada por civiles, ¿verdad? Y podría ser repelida por el gobierno y podría crear un acto de violencia que podría provocar a lo mejor unas consecuencias posteriores que no puedan ser controladas. Entonces, la situación en ese sentido, por eso llaman la atención y están haciendo ese llamamiento a Nicolás Maduro. Yo me gustaría hacerte una pregunta, porque asumir por un segundo el papel de Gustavo. Cuando se habla de una entrega de ayuda humanitaria, es decir, es como tú decías, es decir, es acompañada por civiles. Si el gobierno venezolano dice esto no entra, eso no entra. Es correcto, esa es la discusión que hay. De hecho, el ejército ha bloqueado ya la entrada porque es un punto de entrada muy álgido. Y entonces, claro, lo que están demostrando aquí es que todavía Maduro tiene el control del ejército, ¿verdad? Y que Guaidó no lo tiene. Entonces, es la pugna que hay ahorita porque el ejército es el que sostiene todavía a Maduro en el poder. Entonces, aquí la situación es, si dejan pasar la ayuda humanitaria, el ejército tendría un drawback, tendría un rechazo, una pérdida. Si no entra, los pueblos que están cercanos a la frontera podrían rebelarse a que entre, porque sí hay una necesidad de apoyo humanitario ahorita en Venezuela. Entonces, ahí hay un juego político que se está haciendo en este momento para seguir llevando a Nicolás Maduro hacia una posición de debilidad ante las Fuerzas Armadas. ¿Pero tú lo ves entonces como un factor de un posible detonación de disturbios civiles, sociales? Podría. Si no llegan, si no se permiten la entrada. Si no se permiten, podría provocarlo, porque ¿qué pasa en este momento? Lo que sostiene a Nicolás básicamente es el ejército, ¿okay? La cúpula militar. Entonces, si tú logras quebrar esa unidad, Maduro tendría mucha dificultad para mantenerse en el poder. Vamos a cambiar de asunto. Este será un tema que vamos a continuar desarrollando en nuestros informativos aquí en NTN 24. En las últimas horas, el Papa Francisco ha admitido el histórico abuso de sacerdotes y obispos a monjas. Y en ese sentido, no lo ha dicho así, pero lo podemos leer de esta manera, la cultura que hoy impera en el que la mujer continúa relegada. Pablo, no afiles el colmillo aún. La mujer continúa relegada en las posiciones de poder, en las posiciones de toma de decisiones, en el rol predominante dentro de la Iglesia. ¿Algo nuevo? Bueno, yo creo que cuando el Papa llegó al papado, vamos, cuando llegó al Vaticano, él dejó muy claro que la mujer no iba a ser aceptada en el sacerdocio. Y utilizó una frase retórica que dijo, pero la Iglesia es mujer. Es un sustantivo femenino en los lenguajes, en los idiomas de origen romano, sí, de latino. Pero vamos, no especificó con esto. Ahora parece que está tomando una actitud un poco más decidida en este sentido. Ha planteado cuestiones de abusos sexuales a mujeres, etcétera, que efectivamente han existido. Ahora bien, con el Papa Francisco yo también veo una cosa, que es que me parece que tiende mucho a hablar
y salvo en la cuestión de los abusos sexuales a menores, donde ahí sí que es cierto, sí que ha tomado una política muy clara y ha tomado acciones, en otras muchas áreas el Papa Francisco es un Papa muy del siglo XXI, muy mediático. Habla mucho, y esto lo dicen tanto, digamos, sectores conservadores como sectores más, digamos, progresistas o de izquierdas alineados con él. Luego no lleva a cabo muchas decisiones. Entonces, no lo sé, esto desde luego, desde el punto de vista, digamos, teórico, supone un avance importante en admitir una serie de cuestiones que tiene la Iglesia Católica, pero no sé en la práctica en qué se va a convertir. Sí, yo creo que se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Porque también, a la par que reconoce lo que todo el mundo sabe que existe, sugiere que se trata de un contexto histórico general. Bueno, existe el maltrato a las mujeres, dando a entender esto no es un tema exclusivo de la Iglesia, pero el hecho de que reconozca que se da este tipo de actos dentro de una institución, ¿no?, que tiene como misión ser una guía moral de la sociedad, ¿no?, pero que al mismo tiempo no recorre el siguiente paso, es decir, reconozco que se han cometido, reconozco que no es una conducta mayoritaria, pero que existen casos reales y que aún se siguen cometiendo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia? Creo que todavía es un proceso de elaboración y de creación de programas y de estructuras y de procesos que es demasiado lento. Yo creo que a la sociedad le gustaría ver mucha más velocidad. Estos problemas se vienen arrastrando por décadas. Muchos creen que no solamente se trata de un arreglo cosmético, se trata de un problema estructural de la manera en que está concebida la Iglesia, de la manera en que sigue operando la Iglesia, la situación del celibato. No ha habido un análisis profundo, una reflexión al interior de la Iglesia, si esto está coadyuvando a que este fenómeno se generalice, no solo hacia las monjas, hacia los menores, otras conductas dentro de la Iglesia, ¿no?, que pudieran no ser consideradas normales, entre comillas, ¿no? Me parece que la Iglesia sigue actuando de una manera demasiado lenta para lo que ameritan las circunstancias. He escuchado muchas veces quienes defienden la posición de la Iglesia decir que esto forma parte de la condición humana, de las debilidades del hombre en genérico, y que no se puede atribuir a la institución sino a los individuos. Pero si uno se aleja y toma como referencia las diversas religiones y las diversas ramas del cristianismo, el porcentaje de casos dentro de la Iglesia católica comparados con la anglicana, la protestante, si bien puede haber algún caso, proporcionalmente la Iglesia Católica se lleva la palma. ¿A qué creen que se debe esa alta presencia de casos de abusos, de abusos a menores y a monjas, como ha reconocido ahora el Papa? Brevemente, yo creo que no puedes comparar la institución religiosa con cualquier otra institución, porque dentro de la religión, de la religión, especialmente la católica, hay una asimetría de poder bárbara. Entonces, cuando una persona, en este caso los sacerdotes, los guías morales, tienen un poder desbordado, mucho mayor, dominante sobre las otras personas, sobre los menores de edad que acuden justamente para recibir esa guía moral, espiritual, sobre las monjas, que básicamente están supeditadas a lo que dice el sacerdote, cuando existe esta desproporción de poder, me parece que es un caldo de cultivo excepcional para que se den abusos, de cualquier tipo. Sí, cuando uno... ¿Qué hizo el Papa al inicio? Bueno, estaban los casos de pedofilia y él empezó a destaparlo y ha tomado acciones ahí. Ahora va con el caso de las monjas. Entonces podríamos ver que el camino podría surgir como el movimiento Me Too dentro de la Iglesia, que empiecen monjas a denunciar los casos y pueda haber una repercusión en ese sentido. Y llevar y colocar y reinventar esa parte y esa discusión interna. Recordemos que él viene de varios concilios como el de la familia que hizo y el de los jóvenes en Panamá, donde pueden abrir estas discusiones para ver si el catolicismo logra cambiar esas relaciones de poder, porque es cierto, en las otras ramas del cristianismo no es tan fuerte. Cuando uno ve que los hombres se pueden casar, hay mujeres que dan la misa y puedan ejercer funciones de poder de tú a tú con los hombres. Entonces hay relaciones de paridad mucho mejor. Entonces yo creo que el Papa abre este tema. Ojalá pueda ser un tema que pueda llegar a un final donde las mujeres puedan hacer las denuncias, como ocurrió en los casos de pedofilia, porque eso daría un cambio interno dentro de la Iglesia Católica. Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, a mí me da la impresión de que en numerosos países el sacerdocio católico durante mucho tiempo fue una especie de
vía de salida para gente que eran homosexuales. Hay que tener en cuenta que la homosexualidad fue un delito en la mayor parte del mundo hasta hace 30, 40 años. En España yo creo que se debió de dejar de criminalizar en el 70 y pico. Después de Franco. Yo creo que después de Franco. Sí, porque en la época de Franco estaba lo que se llamaba la ley de vagos y maleantes, que dentro de esa estaban los homosexuales. Aquí incluso en estados de Estados Unidos también, en gran parte del mundo y todavía en muchos países. Es decir, en África, por ejemplo, pues, ser homosexual puede ser muy peligroso. Entonces hay gente que ha tenido que adoptar el sacerdocio, aunque a lo mejor su fe religiosa no fuera tan intensa o lo que fuera, pues un refugio. Por esta razón, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces, bueno, yo creo que este es un problema. Luego, creo que también la cuestión del celibato en la sociedad actual plantea un problema para la Iglesia Católica, porque es socialmente cada vez menos aceptado. Y el celibato también es una construcción pues, que aparece, no sé si en el siglo VIII, en el siglo IX, una cosa así de la Iglesia. Es decir, no es algo que digamos que existe desde el primer momento. Entonces es algo que podría, es como muchas de estas cosas, bueno, podría teóricamente cambiarse, pues sí, tal vez podría cambiarse. Y luego, en último término, y ya disparando la conversación y entrando ya en un terreno mucho más, digamos, filosófico, y que tiene más bien que ver con mi pesimismo existencial, yo creo que el problema de la Iglesia Católica es que se ha abierto demasiado. Es decir, si uno mira, sobre todo en Occidente, qué confesiones religiosas están creciendo más o tienen más poder, uno ve claramente los evangélicos o los mormones. Es decir, por ejemplo, iglesias como las iglesias protestantes tradicionales, que se han abierto mucho, o iglesias como la Iglesia Católica, que se han abierto mucho, que han admitido mucha autocrítica, están en decadencia. A la gente no le gusta que haya autocrítica en su religión. Tengo que hacer una pausa en el Club de Prensa, pero ya que hablamos de abusos, en las últimas horas se ha producido una noticia que ha llamado la atención y de la que se ha hecho eco la comunidad internacional, los medios internacionales, y es la denuncia que ha presentado una psiquiatra y activista nuclear en Costa Rica contra el Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, a la sazón también expresidente de esta República Centroamericana. Le acusa de abuso sexual cometido hace ya unos años, hace 4 años, pero que se ha conocido ahora. La noticia está ampliamente documentada con mensajes, llamadas, correos electrónicos. El expresidente Arias ha negado las acusaciones. Sí, definitivamente vimos la historia. El New York Times tuvo acceso a los documentos de la demanda, 10 páginas. Con base en las acusaciones que hace la señora, me parece que hay mucha evidencia corroborativa contemporánea. Uno de los grandes problemas que hay siempre cuando se da esta situación de denuncias de abuso sexual, por supuesto, es tratar de buscar dar un trato justo a ambos casos, ¿no? A la persona que está presentando esta demanda, en este caso una mujer, y a la persona que está siendo demandada. Por la manera en la que está estructurada la narrativa de la nota del New York Times, y es la única que he tenido acceso, tiene la impresión de que la señora, cuando esto ocurrió, se lo comentó a su novio que no estaba en el país, se lo comentó a compañeros de trabajo, lo compartió con sus familiares. Hay evidencia a partir de los testimonios que se han dado recientemente de que efectivamente lo compartió, y sabemos que no es irregular que una víctima de este tipo de abusos demore varios meses o incluso años en tener la fortaleza, ¿no?, emocional para poderla compartir públicamente, porque todo el mundo sabe que cuando una denuncia de este tipo en general, pero cuando es con una figura de la situación, de la altura del presidente de Arias, ¿no?, Premio Nobel de la Paz 1987, una figura internacional, una figura de gran peso en Costa Rica, esto obviamente se iba a hacer público. Obviamente el hecho de que se le haya compartido el New York Times le da esta dimensión. Es totalmente entendible que esta mujer quiera hacerlo público porque de alguna manera quiere ayudar a que otras mujeres probablemente en su misma situación obtengan la fortaleza para llevar estos casos al público. Vamos a ver qué ocurre con el proceso legal. Creo que es lo más importante, que las dos partes tengan la oportunidad de decir sus puntos de vista. El escándalo surgido en las últimas horas en Costa Rica, que también se hace eco la prensa internacional. Pausa en este Club de Prensa de hoy. Los intentos de diálogo entre el gobierno de la región de Cataluña, presidido por Quim Torra, un gobierno nacionalista, independentista, y con el gobierno de Madrid, el gobierno de España, presidido por
¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Por Pedro Sánchez. Se me ha ido el santo al cielo y me va a decir José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, Pedro por Sánchez. Pedro Sánchez. En las últimas horas, Pedro Sánchez enfrenta la necesidad de aprobar los presupuestos. Para ello, como saben, tuvo que formar gobierno con los partidos de izquierda y los nacionalistas catalanes. Pero ahora parece que el voto de esas cuentas para el país no están garantizadas y el gobierno de Pedro Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas, que lo han condicionado a la creación de una figura que denominan como relator en el diálogo que tiene que avanzar para encontrar una solución al conflicto catalán dentro de España. Pablo, diversos medios de comunicación esta mañana, por un lado, minimizan lo que es la figura de un relator, que es el acuerdo al que parece se han llegado los nacionalistas catalanes con el gobierno de Pedro Sánchez, pero la prensa española ha criticado con dureza la decisión de Pedro Sánchez de aceptar ese relator porque dicen que es una cesión a los independentistas. Bueno, fundamentalmente de lo que se trata, creo que como comentabas tú, es decir, el gobierno español necesita múltiples apoyos para aprobar los presupuestos del Estado. Si no aprueba los presupuestos es probable que tenga que convocar elecciones anticipadas, que es lo que el gobierno está tratando de no hacer. Y dentro de los que apoyan los presupuestos están los independentistas catalanes o de los potenciales que podrían apoyar el presupuesto español. Entonces, digamos, se trata de darles lo que quieran o de negociar con ellos. Al acceder a negociar con los independentistas catalanes que quieren separarse de España, pues en una serie de 21 puntos, lógicamente, digamos, esto es una cuestión controvertida porque hay gente en España que dice, bueno, el gobierno no puede negociar con quien quiere romper el país y además, en primer lugar, porque bueno, legalmente España no se puede romper, es como Estados Unidos, y aparte de eso, porque bueno, se trata, digamos, de supeditar una cuestión política puntual, los presupuestos del Estado, a, digamos, la supervivencia del país como está concebido ahora mismo. La cuestión del relator es una cuestión que a mí me sorprende un poco y me parece como muy ambigua, porque primero se presentó como un mediador, después se presentó como un relator. No sabemos, nadie ha especificado en realidad en qué consiste un relator. Cuando la ONU nombra un relator, que yo sepa de dónde viene la expresión o el término, sí que se trata de un mediador. Es decir, se trata de alguien, digamos, que por cuenta de la ONU es designado para investigar una situación en un país, puede contar o no con el respaldo del gobierno de ese país, etcétera, etcétera. En este caso es muy extraño porque el gobierno español lo que ha dicho, bueno, va a ser alguien que literalmente que relate, que informe de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que es una distinción semántica que hay que esperar a ver qué significa. Si estamos hablando de un mediador, si estamos hablando de un señor que se va a sentar allí en la mesa de negociaciones y va a decir, bueno, han hablado de esto, esto y esto. Lo cual este último punto es bastante relevante en el sentido de que cuando se producen esas reuniones a puerta cerrada, cada uno sale diciendo lo que creen que el otro ha dicho y por lo tanto le hablan a sus propias audiencias para tranquilizarlas, incluso a veces con imprecisiones o vaguedades que permiten evitar el rechazo de sus propias bases al mismo hecho de que haya algún tipo de concesión. La existencia de un relator creo que pone luz y taquígrafos a unas conversaciones en las que ambos ya, si se dicen algo o si llegan a acuerdos, van a tener que ser acuerdos que, como el relator es reconocido por ambas partes, van a tener más claridad. Lo que ocurre ahí, Gustavo, es que es una conversación entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de la Generalitat, porque no están incluidos todos los partidos, no está incluido ni el Partido Popular ni el Partido Ciudadanos. No, el Partido Popular y el Partido Ciudadanos ya han convocado una manifestación para protestar por lo que consideran una cesión. Pero no están incluidos en esas conversaciones con los independentistas. Entonces, vemos que es... ¿Pero tendrían que estar incluidos? Claro, porque es una discusión, porque el Ciudadanos es el partido más votado en la última elección. No, pero perdón, el gobierno es el quien tiene la legitimidad para entablar el diálogo. Si tú quieres abrir un diálogo... El Parlamento sería para eso. Si tú quieres abrir un diálogo, deberían estar toda la sociedad representada en ese diálogo, porque es la discusión, porque ellos presentaron 21 puntos donde está la autodeterminación de Cataluña, que siempre han venido insistiendo. Entonces, hay una serie de puntos que tú tienes que compartir porque la mitad del país, de esa región no está de acuerdo con la independencia. Pero vamos a ver, cuando Escocia llegó a un acuerdo con el gobierno de David Cameron, no estuvo
todos los partidos. Estaban los dos gobiernos que llegaron a un acuerdo, lo anunciaron y lo sometieron a votación. Esto pasa en todos los gobiernos del mundo. Tiene que haber una interlocución que es la del Ejecutivo de ambas partes para luego presentar esa posible propuesta y ahí presentarla a la sociedad. Pero si todos los partidos forman parte de negociaciones, se convierte en la política a la italiana. Sí, por lo que ocurre con Cataluña es que quieren separarse del resto de España. Entonces tiene un impacto en la Constitución. Habría que definir el concepto de Cataluña, porque hay una parte de la sociedad catalana que no quiere eso. Eso es lo que yo te digo. Y otra parte que sí quiere y otra que no se ha definido. Entonces, lo que hay es un gobierno elegido democráticamente por unas mayorías que tiene la interlocución para hablar con el otro gobierno, que es el de Madrid. A partir de ahí pueden llegar a un acuerdo y entonces sí someterlo a la opinión de todos los catalanes. Pero en las negociaciones de gobiernos hablan los gobiernos, no hablan los partidos de la oposición todos metidos dentro de la negociación. Vaya, es como si en Venezuela, me permiten la comparativa, Henry Falcón dijese que si se habla con Maduro, está él, Guaidó y Maduro, y los tres tienen que acabar decidiendo. O Enrique Capriles también entra y dice que él también quiere formar parte. Lo normal es que haya una negociación con quien tiene la legitimidad para representar al gobierno, ¿no? En el caso que pusiste de Venezuela, todos están representados por la Mesa de Unidad Democrática, que es la que gobierna en el Parlamento, como tú dices. Que es la que está. Pero un gobierno no representa a la sociedad. Pero cuando tú pusiste el ejemplo de Venezuela, están todos representados ahí. En el caso del gobierno de Cataluña no están todos los partidos. ¿Tiene que ir Nancy Pelosi a la conversación con Kim Jong-un? Muy difícil, porque es de Estado. Porque es de Estado. Porque es el presidente quien tiene esto. Pero bueno, me parece que hemos derivado la conversación a Pepe. Sí, no, yo no quiero meterme en esas discusiones. Mejor sigan discutiendo entre ustedes. Está muy divertido. No, yo simplemente quería, como en la parte filosófica de la representación de quien tiene la interlocución en el debate. Pepe, pero elabora sobre la figura del relator. No, bueno, a mí me parece que cualquier intento de que haya de buscar algún tipo de acercamiento es positivo, ¿no? La representatividad de las fuerzas políticas está determinada casi por el momento político, ¿no? En la medida que se vea que esto puede contribuir a una solución, quizá porque están haciendo en general aportaciones constructivas de acercamiento, porque quizá la presencia de allí sea para facilitar o no, creo que se debe definir caso por caso. Yo creo que la gran cuestión es saber qué va a hacer el relator. Es decir, el término relator es muy vago, muy ambiguo, y cómo se va a coordinar esto, cómo se va a poner esto en la práctica, cómo se va a implementar esto. Yo creo que es la gran cuestión que habrá que esperar para ver cómo funciona y qué operatividad tiene, qué relator es aceptable para las dos partes. Vamos, yo creo que es un término interesante, pero que hay que saber primero cómo se come, como diríamos en España, vamos. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestra mesa de trabajo de hoy, que estamos compartiendo con Pablo Pardo, con Antonio de la Cruz y con José López Zamorano. En las últimas horas hemos conocido el nombre que esta mañana el presidente Donald Trump hará público de manera oficial, el nombre que quieren para que presida el Banco Mundial. Recientemente el actual presidente del Banco Mundial dijo que a finales de febrero se retiraba de manera sorpresiva, y hay un acuerdo no escrito en el que Europa propone quien está al frente del Fondo Monetario Internacional, y que Estados Unidos sugiere el nombre del presidente del Banco Mundial. El debate, Pablo, nos parece interesante porque parecía que en la filosofía política de Trump los organismos internacionales no eran una prioridad, pero vemos que ante la salida del actual presidente del Banco Mundial, Trump sí apuesta por alguien próximo, de confianza, como es el director o secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos. ¿Es un cambio de política? ¿Es decir una cosa pero luego darse cuenta que no puede perder ese espacio de poder? Yo creo que no es un cambio de política, porque digamos que Trump no cree en los organismos multilaterales, pero trata de controlar mucho la representación que tiene Estados Unidos en ellos, y en ocasiones incluso nombra para los organismos multilaterales, en primer lugar, gente que es de su confianza, completamente. Embajadores en la ONU es el caso más evidente, y también gente que no cree en esos organismos multilaterales, que es una cosa que entronca ya en la tradición republicana. Recordemos que George W. Bush nombró embajador en Naciones Unidas a John Bolton,
famoso por decir algo así como que en el edificio de la ONU podía desaparecer 7 plantas o una cosa así y nadie notaría la diferencia. Es decir, es gente que no cree en esas organizaciones, como cuando nombra para la Agencia de Protección del Medio Ambiente pues a alguien que explica que él no cree en eso, para la Agencia de Protección del Consumidor de Productos Financieros. Entonces, a mí me parece bastante dentro de su línea de actuación normal. También tengo que decir que algunas de las cosas que dice Malpass a mí me parece que son completamente lógicas y de sentido común. Es decir, el principal cliente del Banco Mundial es China. China es un país que juega, digamos que se pone muchos sombreros. Para unas cosas es un país en vías de desarrollo, pero luego es un país que puede mandar una sonda a la cara oscura de la Luna. Entonces, es decir, o eres un país en desarrollo para todo o eres una potencia para las otras cosas, pero no puedes jugar a las dos cosas. El Banco Mundial le sigue prestando mucho dinero a China precisamente porque China, como ya es un país rico, es el único que se lo devuelve todo y se lo devuelve bien, y de ahí el Banco Mundial saca mucho dinero. Entonces yo creo que, creo que también hay que redefinir el papel de estos organismos multilaterales de desarrollo, sobre todo en una época en la que gran parte de la economía mundial está saliendo de la pobreza extrema. Por supuesto, esto es, digamos, bastante herético para toda la gente que trabaja en estos organismos, que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, que pueden mandar a los hijos a la Universidad de Harvard, a donde sea, sin pagar la matrícula. Pero bueno. Sí, bueno, no hay que olvidar que la misión del Banco Mundial es dar préstamos de bajo costo a países en desarrollo justamente para combatir la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Las críticas de Malpass de que parece que estos organismos, especialmente el Banco Mundial, están más preocupados por su bienestar como institución y de sus empleados que por el bienestar de los países, tiene mucho sentido, porque es como, digamos, hemos estado hablando de religiones como mandar a Lutero al Vaticano, va a ser un reformador. Sin embargo, si lo ves en el contexto de que hay un recorte muy grande a la ayuda al exterior, de 30%, mucha gente cree que su llegada más bien busca debilitar al Banco Mundial más que fortalecerlo. Las opiniones de nuestra mesa de trabajo hoy en este Club de Prensa sobre la actualidad informativa. La hemos compartido López Zamorano. Gracias a ustedes por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Regresamos mañana.